Secuestro, nunca regresó. Homicidio, nunca regresó. Él se desapareció, está desaparecido. Llegó un grupo armado, se lo llevó y nunca más volvió. Nunca regresó. Desaparición forzada, nunca regresó. Comandos del ejército encontraron hoy más elementos personales de alias Alfonso Cano en el campamento que fue bombardeado el jueves pasado. Muy bien, vamos a repasar cómo fue la muerte de alias Alfonso Cano, el máximo comandante de las FARC. Se trata del más contundente golpe de la historia contra la organización terrorista. Este es el momento en que las fuerzas militares de Colombia bombardearon un escondido territorio en el sur de Colombia. Su objetivo era el prófugo cabecilla de las FARC, alias Alfonso Cano. Alfonso Cano, el último ideólogo universitario de las FARC. Así lo titula la periodista argentina Nina Negrón de AFP para el diario La Opinión. AFP es una de las 3 principales agencias mundiales de información y lo titula en un tamaño de letra que ocupa buena parte de la página, o así lo editaron en el diario. Este informe que hizo llegar la periodista argentina lo titulan a 2 tonos de negro, con la palabra ideólogo como protagonista del artículo, con 2 fotografías, una en la parte superior en donde se ve al líder guerrillero León Sáenz Vargas, verdadero nombre de Cano, sentado junto a su predecesor, el también líder guerrillero Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, quien sostiene en sus manos un libro abierto con sus ojos puestos en la lectura, mientras Alfonso Cano lleva un libro y lo que parece ser un periódico en su regazo. Ambos llevan puestos uniformes. Y en la parte inferior, una fotografía un poco más pequeña. En el recuadro registran de izquierda a derecha Camilo Gómez, excomisionado de paz, dialogando con Alfonso Cano y Raúl Reyes en Los Pozos. Paz en Voz, episodio 2. Sombra y niebla. Pues en el país hubo una especie de victoria para el gobierno de esa época, en su primer periodo, el doctor Juan Manuel Santos, para las fuerzas militares y para muchos sectores de la sociedad. Pero también hay que reconocer de que en otros sectores de la sociedad, como el sector campesino y en muchos sectores sociales, el ambiente fue duro porque perdieron uno de sus grandes hombres comprometido, que si bien es cierto estaba en la guerra, también estaba comprometido con la paz. Y hay también que decirle a la opinión pública de que en el proceso de justicia, en el proceso de la JEP, uno cree de que hoy Alfonso Cano, si no hubiera sido muerto en ese combate, no solamente le hubiera dicho la verdad a las víctimas del conflicto armado en las responsabilidades que ellos tuvieron en un sinnúmero de hechos violentos que se generaron por parte de esta organización. Pero también nosotros creemos de que él hoy estuviera incluido en esos acuerdos que hizo el gobierno de Santos con la FARC y aportando desde la vida política elementos importantes en lo que tiene que ver con la construcción de paz, pero también en lo que tiene que ver con esa posibilidad de que si él hubiera estado hoy vivo, uno cree que estuviera siendo parte de esos representantes que en el acuerdo con Santos han logrado tener curul en el Congreso de la República. En el país, como te decía,
hubo fiestas de muchos sectores, alegrías, porque se creyó que con la muerte de Alfonso Cano pues se terminaba no solamente la guerra, sino que acababan con la FARC. No entender de que estos combatientes y con estos cargos no solamente están preparados para la muerte, sino también están preparados para su reemplazo. Él es Enrique Pertús y ha sido defensor de derechos humanos por más de 30 años. Además, es el actual director de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos y también director del área de derechos humanos en la Central Unitaria de Trabajadores, con una amplia experiencia en temas de paz y conflicto armado en Norte de Santander. Un domingo, 6 de noviembre de 2011, los medios del país nadaban en letras y titulares sobre el hecho. Pocos días antes de la investidura del presidente Juan Manuel Santos, en agosto de 2010, Cano divulgó un video en que llamaba a dialogar en busca de una salida pacífica al conflicto armado en Colombia, honrando su fama de moderado dentro de la guerrilla. Así lo mencionaba Nina Negrón en su informe. Los medios en el país, no solamente nacionales, sino internacionales, cubrieron esta noticia con grandes titulares sobre la base de que la muerte de Alfonso Cano en ese momento, en el 2011, era un gran golpe para la FARC y para el movimiento guerrillero. Hasta hoy había sido un secreto. Sin embargo, se conocieron, entre otras cosas, las declaraciones del infiltrado que llevó a las autoridades hasta cercanías con la casa del cabecilla. Aerofotografías satelitales del área que necesitáramos, posicionar satelitales. ¿Y usted lo llevó hasta la casita? Cerca de la casa. ¿A cuánto tiempo? ¿A kilómetros? Pues a dónde? No, menos, como a 800 metros. De la secreta operación solamente sabían el presidente de la República, el ministro de Defensa y 4 generales. Y le dieron la importancia y la relevancia en el entendido, pues, que los medios, el gobierno y la derecha de este país entendía que con la muerte de Alfonso Cano iba a haber un desánimo en la militancia de esta organización guerrillera, porque el mensaje que se enviaba a la base y a la comandancia es que el gobierno tenía sitios vedados para golpearlos, buscarlos y matarlos. Los medios de comunicación escritos y hablados titularon la muerte de Alfonso Cano no solamente en su vida guerrillera, sino también en lo que fue su vida profesional y su vida familiar. Y bueno, mucha gente en el país conoció que era un profesional, como te decía, creo que en antropología, pero que también venía de una clase media, su madre docente del distrito de Bogotá, tenía un hermano ahí como concejal en el Cabildo de Bogotá, estudió en la Universidad Nacional de Colombia y su paso político lo tuvo en las filas del Partido Comunista, y que un día pues asumió esa lucha armada desde la clandestinidad, y bueno, ahí tenemos los resultados y el mensaje que también se envió es que la muerte de estos comandantes no genera ni el caos, ni la anarquía, ni la desmovilización de estas organizaciones guerrilleras, porque precisamente se preparan también para la muerte en el combate. Pero sí hay que reconocer que no solamente se dio en ese momento la muerte de Alfonso Cano, sino también la de Raúl Reyes, la del mismo Mono Jojoy, entre otros importantes comandantes que uno cree que influyeron para que a partir del año 2012 se iniciaran las conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y que lograron culminar en el año
2017 con la desmovilización total de esta organización insurgente, pero que hoy, como te decía anteriormente, pues muchos que no compartieron este acuerdo retomaron las armas y hoy se encuentran en lo que se llama el Estado Mayor Central de la FARC, la Segunda Marquetalia y el bloque del Magdalena Medio. Cano cursó Derecho y Antropología en la Estatal Universidad Nacional de Bogotá. Venía de una familia de clase media, conformada por una maestra y un ingeniero agrónomo. Tras una ascendente y rápida carrera en el seno de las FARC, Cano, de 62 años, era además el ideólogo político de esa guerrilla. Un compañero de la universidad lo calificó como un excelente estudiante de historia que se apasionaba también por los libros de ciencias políticas. 2 años de seguimiento e interceptaciones a las comunicaciones de sus colaboradores más cercanos, el jefe de las FARC, Alfonso Cano, cayó desarmado al recibir 3 balazos de fusil de ejército, según detalles del operativo militar. En otro artículo publicado el mismo domingo, entrevistaron a Maritza González, directora nacional del CTI de la Fiscalía. Cano se escapó antes porque le favoreció el clima. Esa época de invierno fue fatal para nosotros. La suerte estuvo del lado de él, narró González. Todo parece indicar que se escondió todo el día, hizo énfasis. Pero después de la muerte de lo que fue la baja más importante para el Ejército de Liberación Nacional, la guerra no se había ganado, ni mucho menos acabado. Estas organizaciones insurgentes, ellos en sus direcciones de Estado Mayor también tienen sus suplencias, sí, y los reemplazos. Es decir, que cuando matan al Alfonso Cano, ya tenía reemplazo su suplente, que entiendo que era Timochenko, que asume la rienda de la FARC en ese momento a raíz de la muerte. Y Timochenko pues entendió en ese momento de que había llegado la hora de generar un ambiente político y una salida política a través del diálogo. Y fue precisamente Timochenko con su Estado Mayor, pero él en la cabeza, el que generó todo ese proceso que culminó en el año 2017 en ese proceso de paz. Si hubiera estado Alfonso Cano, uno cree que también se hubiera generado ese proceso de acuerdo de paz, porque Alfonso Cano estaba convencido de que la única salida política al conflicto armado era precisamente el diálogo para alcanzar la paz, los cambios y las transformaciones. Hoy un acuerdo de paz que se firma en el 2017, pero poco o nada se han cumplido. Las víctimas siguen esperando la verdad, siguen esperando la reparación, pero también pues el acuerdo firmado de los cambios y las transformaciones que se dieron en los puntos acordados y firmados con estas organizaciones insurgentes, la verdad es que no se ha materializado en los territorios. La puerta del diálogo no está cerrada para las FARC. Santos. Así rezaba el titular de la sección de Nacional, página 7A, del domingo 6 de noviembre del 2011 del diario regional La Opinión. Esta noticia era reportada desde Popayán por parte de la agencia AFP. Un reportaje junto con una entrevista al entonces presidente Juan Manuel Santos en su visita a Popayán, en donde saludó a los oficiales que participaron en el operativo con el que se dio muerte al jefe máximo de las FARC. Como nos aclaraba Enrique Pertús, en las direcciones de las organizaciones insurgentes tienen sus suplencias. El diálogo para la paz estaba propuesto y también ya había un nuevo sucesor en las FARC.
Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timoleón Jiménez o Timochenko. Londoño Echeverry entró a las FARC a comienzos de los 1970, luego de militar en la Juventud Comunista. Para marzo de 1982 ya era cabecilla del Frente Noveno. Pasó a estudiar en Cuba la táctica de la guerra irregular. Volvió para 1986 como cabecilla del Frente 16 y en abril de ese mismo año fue designado quinto cabecilla del Estado Mayor Central. Luego estudió en Rusia labores de adiestramiento político. Preguntamos a Enrique Pertús cómo fue la transición de Alfonso Cano. ¿Cómo fue ver esa transición de comandante entre Cano y Timochenko? Timoleón Jiménez, conocido como Timochenko, pues lidera la FARC con la muerte de Alfonso Cano porque él era el segundo al mando y hacía parte del Estado Mayor. Con la muerte de Alfonso Cano, pues en esa sucesión de poderes, él asume el liderazgo de la FARC, pero alrededor de él se encontraba todo un equipo que hacían parte del Estado Mayor de la FARC. Timoleón Jiménez también entendió de que la única salida que había era la salida política, si no el gobierno con los operativos que venía desarrollando, que los venía golpeando duramente por las infiltraciones que tenían, pero también por el desarrollo de la inteligencia y por la lucha aérea que se estaba dando para golpearlo, entendió que había llegado la hora de sentarse a negociar con el gobierno. Con las puertas abiertas para el diálogo, con cifras para ese año de 2.962 niños desmovilizados, con el entonces alto consejero presidencial para la reintegración nacional, Álvaro Alejandro Eder, avanzando en la ley 1424 para que 6.000 desmovilizados de las AUCE se vincularan al programa de la ley y con la ONU pidiendo blindar a los beneficiarios de la ley de víctimas y restitución de tierras. Con todo esto en proceso y con todos estos titulares en la prensa del diario más importante de la región, quedaba abierta una pregunta. ¿Pudo el gobierno nacional, a través de los años, proteger, resarcir y garantizar la no repetición a las víctimas con la ley 1448?